Y Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech. Y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Y Abimelech dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Y Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí invocó el nombre de Yahvé, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Es sabido por los arqueólogos y los historiadores que las narraciones sobre el patriarca Abraham se compusieron en épocas siglos más tardíos que la época donde pretende el texto que vivió este patriarca. Por ese motivo que el narrador o los narradores en plural, porque siendo precisos existieron relatos de distinta procedencia sobre Abraham, y aquí invocamos las famosas fuentes de las que se componen el Pentateuco o la Torá. Bueno, teniendo en cuenta todas estas dificultades y las capas redaccionales con las que se cubrieron todos estos relatos a lo largo de siglos, podemos observar los constantes anacronismos en los que incurrieron estos autores. En el texto que acabo de leer del Génesis quiero señalar uno de esos anacronismos en particular, de entre tantos que hay en las tradiciones sobre Abraham recogidas en los textos. Aquí se narra al final, y vuelvo a citar el texto. Hicieron pues un pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Y Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí invocó el nombre de Yahvé, el Dios eterno, y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Antes de abordar el tema del anacronismo, ya que cito este pasaje, aprovecho para señalar que en esta fuente, en esta tradición, Abraham sí conocía el nombre de ese Dios, cuando tenemos en otra parte de la Biblia, en otra tradición, donde Yahvé se le aparece a Moisés en el monte Sinaí, donde le cuenta a Moisés que a Abraham y a los demás patriarcas se le había aparecido como El Shaddai, pero su nombre Yahvé no se le había revelado. El asunto de las distintas fuentes sobre Abraham y cómo son cosidas por los redactores finales sería un asunto para otro vídeo. Aquí nos interesa el anacronismo que encontramos en este relato concreto. En estos versículos se nombra 2 veces la tierra de los filisteos, por donde se pasean Abimelech y el patriarca Abraham. Y aquí tenemos un problema enorme con la cronología. Hablando en números redondos, podemos establecer, según la cronología bíblica, que Abraham vivió allá por el 1800 antes de la era común. Pues resulta que los filisteos no se asentaron en el Levante, y hablando de nuevo en números redondos, no antes del 1200 de antes de la era común. De la aparición de los filisteos en esas fechas en concreto dan fe las crónicas y relieves de Medianet Habu, que narra las batallas de Ramsés III contra los pueblos del mar, que estaban invadiendo para esa época no solo el Levante, sino también las tierras de Egipto. Entre estos pueblos del mar, en estos textos se señalan a los Pelesets, que se han identificado por los expertos como los filisteos. Otra fuente que da testimonio de ello es el papiro Haris I, escrito en hierático. Y por supuesto están las excavaciones arqueológicas que corroboran estos datos. Los pueblos del mar, de los cuales formaron parte los filisteos, no aparecieron en el Levante antes del 1200 de antes de la era común. Como ejemplo de excavaciones arqueológicas os cito Teldor, donde se asentaron los Siquils. Al menos es así como se les llama en la literatura académica anglosajona. Desconozco el término español para este pueblo. Y como fuente académica acerca de la arqueología que excava en los asentamientos que ocuparon los pueblos del mar, os propongo el libro The Sea Peoples and the World, a Reassessment, que es de donde he extraído las capturas que estáis viendo. Este libro recoge un simposio en el cual participaron decenas de arqueólogos de gran calibre, y entre ellos algunos que ya os he presentado en otras ocasiones, como Israel Finkelstein de la Universidad de Tel Aviv o Amichai Mazar de la Universidad de Jerusalén.
Por lo tanto, Abraham, de haber existido, que sabemos que no existió, pero de haber existido en el 1800 de antes de la era común, no pudo haber visitado las tierras de los filisteos. Estos no estarían presentes en el Levante hasta 600 años después. Se trata pues de un anacronismo. Y este no es el único anacronismo que encontramos en los relatos sobre Abraham y otros personajes bíblicos. De hecho, otros anacronismos presentes en la narrativa sobre Abraham nos hacen retrasar la época en la que se inventaron estos relatos sobre Abraham, muchos siglos más allá incluso que el 1200. Pero ese sería tema para otro vídeo. Esta cápsula ha sido breve, aunque yo más que una cápsula lo llamaría un supositorio directo en el asterisco del Aleluyo. Os recuerdo que os paséis por mi canal YouTube Dragon War 666 y os suscribáis y así me ayudáis con la monetización.